Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al último trimestre natural finalizado, que es el segundo trimestre de 2024 de la gestora de fondos Vanguard. Literalmente los dueños del mundo. Lo primero de todo, la primera aclaración que hay que hacer sobre Vanguard es que es exactamente la misma empresa que BlackRock. ¿Por qué? Porque el principal accionista de BlackRock es Vanguard y el principal accionista de Vanguard es BlackRock. Si buscáis información por ahí veréis que BlackRock tiene en torno a un 8%, un poquito más del accionariado de Vanguard y en torno al mismo porcentaje de propiedad tiene Vanguard sobre BlackRock. Es decir, a todo efecto son la misma empresa, han hecho una simbiosis total y para los que os suene a poco un 8%, que sepáis que en las juntas de accionistas los que tienen en torno a ese porcentaje gobiernan a criterio propio, porque solo por tener una posición tan grande otros accionistas de la empresa se van contigo y por una cuestión de arrastre terminas beneficiándote de muchos más votos, de inversores más pequeños que ven como un inversor grande creen la decisión en la que tú estás votando para la empresa. Por este motivo también veréis que el propio BlackRock o la propia Vanguard mandan más en el Banco Santander, por ejemplo, por tener un caso de España, de donde soy yo, que la propia Ana Botín. De hecho, cuando Larry Fink está delante, Ana Botín no manda nada. Lo mismo con el BBVA, con todas las empresas grandes que os podáis imaginar de vuestros países. Esta gente son literalmente los dueños del mundo, refiriéndome evidentemente a estas dos gestoras de fondos, que por cierto, sin el gran apoyo del gobierno de Estados Unidos, ni de broma tendrían el poder que tienen ahora, pero ni en sueños. O sea que ya sabéis quién está detrás de estos dos. Vamos a hacer la revisión de su cartera actualizada al segundo trimestre de 2024, último trimestre natural finalizado gracias a la plataforma de Whale Wisdom, por la entrega que tienen que hacer todos los fondos que gestionan más de 100 millones de dólares al regulador americano, a la SEC, mediante la formulación del documento estandarizado 13F. Vamos a por ello. Bueno, ya lo estáis viendo por aquí, Vanguard Group entregando su documento 13F, como nos especifica por esta parte, tal y como os comenté, finalizado el segundo trimestre de 2024, último trimestre natural finalizado. Y ya vemos por aquí, lo primero que nos llama la atención son los activos bajo gestión, de concretamente 7 billones de los hispanohablantes, no lo que los angloparlantes llaman un billón, que es un 1 seguido de 9 ceros, 1000 millones, no, los billones hispanohablantes, que son los buenos, 1 millón de millones, un 1 seguido de 12 ceros, 1 por 10 elevado a 12, 7 billones 909.760 millones 294.676 dólares. Tienen además la indecencia de tener concentración en su cartera, ya que las 10 primeras posiciones de su cartera concentran el 27,95% del capital total que tiene la misma, siendo su posición más grande, tal y como nos indica por aquí, la empresa de Microsoft. Como también veíamos por ahí en algún otro gestor bastante grande y en otras gestoras de fondos, ya Microsoft y Nvidia por último están saliendo en las posiciones más grandes de la cartera de todos estos fondos y de los inversores, dejando un poquito atrás sorprendentemente a Apple, que está siempre como ocupando el segundo y tercer puesto. Un movimiento muy interesante, es el tercer dato de esta cartera y muy llamativo. Aquí en top compras y top ventas, como estáis viendo, no hay mucho cambio la verdad en compras y en ventas. Aparece Nvidia en primer lugar por el porcentaje en el que ha cambiado su posición. Evidentemente, como estamos hablando de compras, es una variación positiva la de ese porcentaje, un 1,27, ya digo, no varía mucho, un 0,88 y un 0,28 para Apple y Google. Ya vemos por aquí las acciones clase A y las acciones clase C de Google, cuya única diferencia, aprovecho también para explicarlo, es que son acciones con derecho a voto y sin derecho a voto respectivamente, pero cotizan al mismo precio, y si no aparecen las acciones clase B es porque están reservadas únicamente a empleados de la empresa. Sin mucho cambio aún así, ya digo, un 0,28, un 0,22, luego este 0,24 de más de Microsoft. En el top ventas menos todavía, no hay prácticamente variación. De Pioneer, de Berkshire Hathaway vendían un poquito de estas acciones sin derecho a voto porque son las clase B, como leéis en el ticker, BRK.B, este 0,09%, en Accenture un 0,06%, en Prologis un 0,05% y en Caterpillar CAT, esta empresa de maquinaria para asfaltar, bueno, para hacer construcción en general, que son estas típicas máquinas amarillas que vemos todos que pone por al lado CAT, que son como muy llamativas y están siempre en medio de las carreteras renovándolas, dedicadas totalmente a construcción, eso está claro, urbanismo, construcciones, renovación de parques, todo esto, pero sobre todo, ya digo, construcción, ámbito muy pesado y renovación de carreteras. Vemos que vendían un poquito, un 0,05, que como os indicaba es prácticamente nada. Y ahora que estamos en el top holdings, por aquí como os estoy enseñando con el ratón, antes de verlo en este cuadradito tan pequeñito que nos aparece Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, veréis que coinciden con las posiciones principales, las más grandes del S&P 500, las llamadas Magnificent Seven, las 7 magníficas: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Estas 7 van a aparecer, ya os adelanto, de seguro en las posiciones principales
principales de Vanguard, de BlackRock, porque al fin y al cabo es lo que te hace falta para ser el dueño del mundo. Y antes de verlo en un apartado tan chiquitito como este, donde nos pone el Top Holdings, las posiciones que se tienen actualmente en cartera, vamos a verlo pinchando por aquí en Holdings. Y ya estáis viendo por esta parte las posiciones principales que tiene la cartera de Vanguard. Microsoft no es ningún secreto, aparece en primer lugar. Nada, como os comentaba antes, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google, tanto las acciones clase A como las acciones clase C. Y nos faltaría, por tanto, Tesla, que seguramente aparecerá por abajo para tener ya a las 7 magníficas. También es un movimiento habitual en estas gestoras no tener a Tesla entre las posiciones principales. Todavía no entiendo por qué. Asumo que al ser un sector tan nicho, tan concreto y novedoso como es el tema de las electrolineras y los coches eléctricos, es una empresa que representa demasiado riesgo, muy sujeta a cambios, con mucha competencia de China, que está por ahí BYD, está por ahí Ssangyong, que está por ahí el nuevo coche que ha sacado Xiaomi. Y al tener tanta competencia y un competidor directo como es China, sobreentiendo yo que les parece muy arriesgado tener esa empresa entre las posiciones principales. Pero simplemente quedaros con que es un movimiento muy habitual en estas gestoras y en los inversores muy grandes tener a las 7 magníficas en cartera, pero realmente las posiciones grandes las ocupan 6 de ellas. Tesla es la que se excluye y se queda un poquito más abajo, de normal. Un precio total a mercado que no valor será si cumple, hasta ahora precio de 302.096.391.872 dólares, manteniendo en cartera 675.906.000 acciones, con un porcentaje de un 5,80% que tiene esta empresa de peso en la cartera de BlackRock, aumentando su posición, como os comentaba antes, de un 5,57% a un 5,80%, comprando por tanto 6.919.421 acciones y experimentando su posición de esta forma un cambio, una variación positiva de un 1,19%. Actualmente, y para que os hagáis una idea del peso que tiene Vanguard tiene un 9% de Microsoft, lo que es una auténtica locura. Junto con BlackRock, evidentemente, son dueños de aproximadamente un 20% de la empresa, es decir, que gobiernan tal cual a criterio. Cosa que dudo mucho que a Bill Gates le hagan nada de gracia, pero evidentemente, estando detrás quien está de estas gestoras, que es el propio gobierno de Estados Unidos, nadie puede decir nada. Como segunda posición, Apple, sector de la tecnología. Apple, vaya, la empresa de la manzanita que lo conocemos todos, 279.065.229.214 dólares de precio total de su posición a mercado, teniendo actualmente 1.324.970 millones de acciones, ocupando Apple un peso en la cartera de Vanguard de un 5,36%, partiendo del 4,48% anterior, aumentando su posición en 6 millones de acciones y teniendo en total un 8,12% del accionariado total de Apple. Nvidia en tercer lugar, precio total a mercado 264.966 millones de dólares con 2.144 millones de acciones. Ya sabéis de todas maneras, para algunos a los que os moleste un poquito la grafía, que los angloparlantes separan los decimales al revés que como lo hacemos los españoles. Los españoles separamos los millares con puntos. Cuando tenemos un 1000 separamos el 1 con un punto de los otros 3 ceros. Lo mismo con el millón. Cuando pasamos al millón veis que hay 2 puntos, un 1, un punto, 3 ceros, otro punto y los otros 3 ceros. Los angloparlantes lo hacen al revés, separan los millares con comas. Y los españoles separamos los decimales con comas y los angloparlantes separan los decimales con puntos. Veréis que esto puede ser un poquito una traba, que os moleste la grafía visualmente porque estáis acostumbrados a lo contrario. Pero ya digo, es normal, es simplemente que los angloparlantes separan los millares y los decimales al revés que nosotros, que los españoles. Y hay algunos países latinos que lo separan igual que nosotros y otros que lo separan igual que los angloparlantes, igual que los estadounidenses, por la influencia que tienen de la cultura de ese país. Lo digo simplemente por si os molesta la grafía visualmente, que sepáis por qué es. Ha comprado ahora por último 11.400.000 acciones de Nvidia. Ocupa esta empresa el tercer puesto en la cartera de Vanguard con un 5,09. Esta acción ha pasado de pesar un 3,82% en la cartera de Vanguard a un 5,09%, siendo el cambio tan solo de la compra un 0,54. Entonces, ¿a qué se debe que haya aumentado más? Vale, a la revalorización de las acciones de Nvidia. Es decir, tú has variado tu posición un 0,54, pero vemos evidentemente que de diferencia de un 3,82 a un 5,09 hay más de 0,54. Entonces, ¿por qué ha pasado a tener un porcentaje mayor en tu cartera? Por la revalorización de las acciones de Nvidia, que se ha revalorizado, para ser exactos, en el último año, y podéis verlo en las rentabilidades del S&P 500, que ha variado un 12,14% en rentabilidad ofrecida anualmente, un 214%, por todo el peso que tiene la IA, la inteligencia artificial y las tarjetas gráficas
gráficas con los semiconductores que llevan dentro, siendo los reyes la propia Nvidia en el diseño de semiconductores. Tenemos a Amazon, 148.235 millones de dólares de precio total de su posición a mercado en Amazon, que tiene actualmente Vanguard. Eso sí, y esto es verdad y hay que mencionarlo, vendiendo 18 millones de acciones, casi 19 millones, pasando a tener ahora un accionariado dentro de Amazon de un 7,31%. Ojo, que un 7,31% de Amazon sigue siendo del grupo Vanguard. Con Meta, con la empresa de redes sociales, la antigua Facebook, hoy en día Meta, 95.452 millones de precio total de su posición a mercado, manteniendo en cartera 189 millones de acciones. Con un peso en su cartera de un 1,83%, ya empezamos a ver que los pesos en cartera disminuyen y bastante, porque lo que busca Vanguard, al igual que lo que buscaba BlackRock, no es rentabilidad en sí, sino ser los dueños del mundo, ser los dueños de todo. La rentabilidad va en un segundo plano. Primero me hago dueño de todo, para poder tener influencia sobre ello. Y el dinero grande, no os preocupéis, que es lo último que viene. Siempre llega, pero es al final. Aumentando su posición en 2.100.000 acciones, con Google separado en dos posiciones por ser sus acciones clase A y sus acciones clase C, como estáis leyendo en los tickers. El ticker que acaba en L es el de las acciones clase A y el que acaba en G, que no tiene la L, es el de las acciones clase C. Como ya os comentaba, acciones con derecho a voto y sin derecho a voto respectivamente. Os tengo que sumar el precio total de su posición a mercado de estas dos cifras porque es de la misma empresa, y lo que buscamos es medir precisamente la influencia que tiene el grupo Vanguard sobre esta empresa. Entonces no importa que sumemos acciones clase A con acciones clase C, no importa que sean con y sin derecho a voto en este sentido, porque lo que estamos analizando es el peso que tiene. ¿Me entendéis por qué lo vamos a sumar y por qué es correcto que lo sumemos? Actualmente bajamos un poquito, tendríamos que sumar estos prácticamente 92.000 millones a los 76.000 millones que tienen por aquí. Os daría la cuenta 168.000 millones aproximadamente. Tiene Vanguard de Google, ya digo, precio total de su posición a mercado, en torno a 918 millones de acciones, teniendo un accionariado total, y aquí lo volvemos a sumar, 1,46 más 1,76, os daría aproximadamente un 3,22, por lo que sumadas las dos posiciones, realmente Google estaría, porque es la misma empresa, estaría en el cuarto puesto de su cartera, superando a Amazon, y solo por detrás de Microsoft, Apple y Nvidia por ese orden, teniendo en total, y atención aquí a los porcentajes, a esta salvajada, un 16,03% de su posición en cartera, 8,61 más 7,42. Del accionariado total de Google está en posesión de Vanguard, la empresa que más información maneja, que más vende nuestros datos. Evidentemente que tanto BlackRock como Vanguard aproximadamente, por tanto, tendrán un 30% de la empresa. Entre las dos gestoras de fondos es que es una salvajada lo que tienen BlackRock y Vanguard, por lo que gobiernan a criterio. Por ver alguna empresa un poquito distinta, también una empresa dedicada a los semiconductores como es Broadcom, pero bueno, que ya sale de las 7 magníficas. Un precio total a mercado de su posición en Broadcom, 80.823 millones de dólares, prácticamente 80.824 millones, teniendo en su posesión 468.500.000 acciones, aumentando su posición un 4,54%, una compra muy grande y llamativa, ocupando el séptimo puesto en su cartera de 20.337.262 acciones compradas ahora por último, teniendo ya tal cual, aquí tenemos un número más redondito, junto con ese 16,03% de Google, tienen un 10,03% de Broadcom, una empresa dedicada a los semiconductores, demostrando el interés que tiene Vanguard evidentemente en sumarse al carro de la inteligencia artificial, de los semiconductores y de los centros de datos para entrenar a esas IAs. También nos encontramos a Eli Lilly, la empresa del sector salud que más se ha revalorizado con diferencia de hecho de todo el S&P 500, Eli Lilly, que cotiza con el ticker LLY, sector salud, precio total de su posición a mercado 66.870 millones de dólares, con 73.859,8 acciones para ser exactos, peso en su cartera de un 1,28%, y teniendo del accionariado total de Eli Lilly un 7,76% en las manos del grupo Vanguard. Pero es que Berkshire Hathaway, con sus acciones clase B, es decir, sus acciones sin derecho a voto, la empresa que compra trozos de otras empresas, que no fondo de inversión, que tiene Warren Buffett, sector finanzas evidentemente, Vanguard tiene de esta empresa un 10,88%, por lo que no tiene nada que envidiarle al mando que tiene Warren Buffett. Precio total de su posición a mercado 58.640 millones de dólares, actualmente teniendo en cartera 144.149.543 acciones. Eso sí, y hay que mencionarlo también, vendiendo
2.403.560 acciones, teniendo actualmente de porcentaje de peso en su cartera esta posición de un 1,13%. Bajando un poquito más, nos encontramos a JP Morgan, a ExxonMobil, esta empresa petrolera, la que nos faltaba en las Magnificent Seven, en las 7 magníficas, que es Tesla, United Health, otra empresa de salud, Visa, la empresa de tarjetas de crédito, no necesita presentación, Procter & Gamble, esta empresa de productos de primera necesidad, Mastercard, otra empresa de tarjetas de crédito, Costco y Home Depot. Home Depot es el equivalente más o menos en lo que en España sería un Leroy Merlin o un Obramat, pero más Leroy Merlin. Johnson & Johnson, que es una farmacéutica. Costco es un supermercado con una membresía que se especializa en tener productos calidad-precio, que lo hace muy bien durante las crisis, una acción dentro del sector defensivo. Luego tenemos Merck & Co, otra empresa farmacéutica, de la que ya veíamos ahora por último que muchos inversores grandes y políticos tomaban posiciones, vayamos a saber por qué. Hasta ahora no lo sabemos. También Avi, otra empresa de salud, Walmart, otra empresa de supermercados exactamente igual que Costco, son un poquito la competencia, BAC, que es Bank of America, exacto, como lo estáis viendo por aquí, y Netflix. Es decir, que las tienen todas ellas con un peso aproximado en cartera que va entre un 1 a un 0,48%. Vamos un poquito más rápido con estas porque realmente cuando se tiene un peso en su cartera tan pequeño, no es cuestión de perder el tiempo en el análisis, porque sí, ya son posiciones mucho más pequeñas y realmente lo interesante que es ver dónde está la toma de decisiones por parte de Vanguard. Ya lo hemos hecho porque se ven las posiciones grandes, que por este motivo es donde se ve las intenciones reales que tiene Vanguard, son las posiciones importantes y de ahí que dediquemos la inmensa mayoría del análisis a ellas. Fuera de alguna empresita un poquito más pequeña de la que se haga una compra inmensísima, en ese caso claro que lo veríamos también. En el caso de esta empresa, y bajando un poquito por aquí os lo señalo, también os lo ponía al principio de la cartera, tiene 4.574 posiciones distintas. 4.574. Como veis, esta página no señala las 25 primeras posiciones, pero claro, de un total de 4.574, tal y como os estoy enseñando por aquí. No tiene ningún sentido, evidentemente, que analicemos 4.574 acciones, además de, obviamente, lo sorprendente que es el hecho de que tengan en cartera 4.500 acciones. De hecho, más camino a las 4.600 que a las 4.500. Es una absurdez, ya solo el número es inmensísimo para que nos demos cuenta de hasta qué punto son los dueños del mundo tal cual, que lo que digo no es una forma de hablar. Toda esta gente tiene influencia sobre todas las marcas que consumimos a diario, tanto Vanguard como BlackRock, que son la misma empresa. 4.574 acciones, pararos a pensar que nos estamos yendo a los miles, a las miles de empresas, lo que es una burrada. Aún así, quedarnos aquí haciendo un directo de 17 horas analizando 4.500 acciones es un sinsentido, además de por el poquito peso que tienen en su cartera. Estas han sido, por tanto, las acciones principales y las importantes, las 25 primeras posiciones, que son las que tienen la inmensa mayoría de su cartera. Aproximadamente habremos visto el 50% de la cartera de Vanguard en 25 posiciones, o sea que realmente hemos visto lo más grande. Muy interesante este movimiento de asegurarse de ser los dueños del mundo y no tanto de la rentabilidad. La rentabilidad viene después. Una cartera que también ha visto muy aumentado el precio total de sus activos bajo gestión en este último año, con la revalorización de las acciones de Nvidia, también de Broadcom. Una tercera característica, por supuesto, su peso en el mundo de la inteligencia artificial, de los semiconductores, de las gráficas. Es el componente de hardware principal para los centros de entrenamiento de IA, porque a la IA hay que entrenarla, evidentemente. Tarde o temprano, si quieres tener una IA potente, tienes que pasar aún así por el aro de Nvidia, porque son los mejores diseñadores de los semiconductores, elaborados después cuando se manda el diseño a TSMC, a la fundidora, la fundición que está en la isla de Taiwán, e impresos estos semiconductores con impresoras 3D sobre las obleas de silicio, viniendo estas impresoras 3D de un monopolio gigantesco que tiene la empresa ASML Holdings de Holanda. Que por cierto, el propio gobierno de Estados Unidos le tiene prohibido a ASML, a una empresa que no es de su país, que le venda esas impresoras a China, porque en ese caso serían imparables. Como es lógico también, una cuarta característica, y bueno, pasamos un poquito rápido por encima porque es evidente, si quieres ser el dueño del mundo, ¿qué vas a tener en tus posiciones principales? Pues como es lógico, las posiciones más grandes del S&P 500, las Magnificent Seven, las 7 magníficas, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Y podemos sacar una conclusión de esta última característica que tiene la cartera de Vanguard, de conocer las cosas y cómo funcionan las cosas y ser muy bueno, tener un conocimiento muy avanzado en el mercado. No tiene por qué necesariamente querer hacerte cambiar esas cosas. Conocer cómo funciona algo no tiene por qué hacerte querer cambiarlo. Al final, el mundo de la inversión no deja de ser sota, caballo y rey, y precisamente por esto, en una entrevista, el oráculo de Omaha, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, admitía que la mejor decisión para cualquier inversor es la inversión pasiva. Indexarte en un índice, es decir, vincularte a un índice, por ejemplo el S&P 500,
500 y dejar que te vaya dando rentabilidad. Comprar las posiciones del S&P 500, posiciones principales, se entiende, no vas a tener 500 posiciones en cartera, que encima ibas a tener que ir variando, porque esas 500 posiciones son dinámicas, es decir, las del final van cayendo y van subiendo y por tanto pasan a formar parte del índice las posiciones que les dan el sorpaso y que las superan. Para no tener que comprar 500 acciones, compras las principales, esto la persona que vaya a invertir. Y como consejo de Warren Buffett, no porque lo diga yo. O simplemente compras un ETF o ETFs del S&P 500, ¿vale? Es decir, lo que sería la inversión pasiva, dicho de otra forma, vincular tus inversiones a un índice. Al final la inversión no tiene ningún secreto, no deja de ser siempre sota, caballo y rey. Muy interesante este análisis de cartera de Vanguard, seguiremos pendientes a la publicación de esta misma cartera, a su actualización a cierre del tercer trimestre natural de 2024. Michael Burry, el inversor que predijo todo lo que sucedió en 2008, toda la caída del mercado bursátil, el mayor acontecimiento en el mercado financiero que hemos presenciado en las últimas generaciones de la humanidad, nos ha revelado su cartera en el documento 13F, la cartera que tiene en el segundo trimestre de 2024. Michael Burry, este famoso inversor, cobró mucha fama, ya trabajaba en el mercado financiero evidentemente mucho antes, pero cobró especial fama y relevancia durante la crisis de 2008 precisamente por poder predecirla y utilizar un instrumento financiero que son los CDS para beneficiarse de esta caída. Estos CDS, ya os voy avisando de antemano, que son simplemente seguros frente al impago, seguros frente a la insolvencia crediticia, al déficit de crédito, para protegerte del déficit de crédito, y podían adquirirlos, que aquí es donde se basa todo, gente que no tuviese inversiones en el país del cual te protegías, de cuyo déficit, de cuya insolvencia te protegías. País, producto financiero, en su caso, en el caso de Michael Burry, fue en el mercado del ladrillo, el mercado inmobiliario. Este producto además es un producto apalancado que funciona exactamente igual que una compra de una opción de venta, es decir, que la compra de un put. Sin ponerme muy técnico para no explicar opciones financieras, significa que tú vas pagando una prima todos los años, vas pagando una pequeña cuantía todos los años y a cambio, si el mercado cae, tú puedes vender arriba, puedes comprar el producto abajo y venderle a la persona a la que le pagas las primas al precio acordado, que es un precio mucho más alto, y esta diferencia es el beneficio del comprador de los CDS. CDS son las iniciales de Credit Default Swap, es decir, un swap, un seguro, un intercambio de dinero que va a haber si sucede un déficit de crédito, ¿vale? Y este déficit de crédito en el fondo, que es insolvencia de crédito, y la insolvencia de crédito a que lleva a la suspensión de pagos. Por tanto, los CDS, los Credit Default Swap, son seguros frente al impago, seguros frente a la situación de suspensión de pagos. En concreto, Michael Burry utilizó CDS sobre hipotecas estadounidenses. Este inversor se hizo muy famoso por aquel entonces utilizando este instrumento, prediciendo la crisis de 2008, y hoy en día tenemos su cartera del segundo trimestre de 2024. ¿Por qué no la cartera reciente actualizada a ayer o a hoy por la mañana? ¿O por qué no simplemente la cartera del tercer trimestre de 2024? Pues como es lógico, evidentemente, porque debemos esperar a que finalice el tercer trimestre natural. Esa es la actualización de cartera más reciente que tenemos de Michael Burry. Vamos a pasar a analizar la cartera de este inversor gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Vale, pues ya estamos por aquí, ya vemos el nombre de la gestora de activos del fondo de inversión en el que trabaja Michael Burry como gestor jefe, Zion Asset Management, que es como se llama tal cual y conserva el nombre también, que lo habréis visto en la película de La Gran Apuesta. Conserva el nombre evidentemente de este fondo de inversión. Michael Burry después se tomó como un pequeño descanso después de todo lo sucedido, pero bueno, al final ha terminado volviendo y actualmente a día de hoy se vuelve a encontrar en activo. Así que bueno, ya estáis viendo por aquí mediante el documento 13F, como os estoy señalando aquí con el ratón, y como os comentaba antes, estáis viendo las mayores compras, los cambios en su cartera de los activos en los que ha aumentado el peso, y también estáis viendo las ventas. Ya os voy analizando que Michael Burry es un gestor mucho más agresivo, entre comillas, o temperamental que Warren Buffett, al igual que veíamos efectivamente que cuando ha tenido que hacer el propio Warren Buffett una venta grande de acciones de Apple lo ha hecho, pero es que en el caso de Michael Burry estamos hablando de que hace ventas de un 100% de la acción en cuanto no le convence, y ahora precisamente pasaremos a verlo. Nos vamos a Holdings para tenerlo. Precisamente por aquí nos aseguramos que pone segundo trimestre, quarter 2 de 2024, es decir, trimestre 2 de 2024, segundo trimestre, y ya vamos viendo por aquí, bajando un poquito más, toda la cartera que tiene Michael Burry. En concreto, ya os lo voy adelantando también, y os lo he puesto lo primero de todo para que lo veáis. La cartera de Warren Buffett actualmente está compuesta por tan solo 10 activos, que es Alibaba, directamente la competencia de Amazon pero versión Asia, sobre todo China, Shift4 Payments, una tecnológica, Molina Healthcare, una farmacéutica, una empresa de comunicaciones que es Baidu, que Baidu es el Google chino, ¿vale? Ya veis que están teniendo bastante presencia los valores chinos en la cartera de Michael Burry. Baidu directamente
Tencent y Alibaba, que son por este orden serían el equivalente a Google y Amazon pero versión china. Baidu es el motor de búsqueda, el buscador chino, el equivalente exacto a Google pero en China, y Alibaba, no hace falta ni que lo diga, AliExpress, es decir, el equivalente a la competencia directa de Amazon pero versión china. Esta presencia de valores chinos es algo muy recurrente que iremos tratando en la cartera de Michael Burry a lo largo del vídeo. También vemos JD, otro valor chino, Hudson Pacific Properties, aquí ya nos salimos un poquito, vemos esta adquisición, es una acción nueva en la que se mete Michael Burry, tal y como os estoy señalando aquí con el ratón, que mete en su cartera una empresa de real estate, es decir, de bienes inmuebles, Real, una empresa de consumo discrecional, American Coastal Insurance, Olaplex Holdings, que esta es una empresa de consumos de primera necesidad, es más como una empresa de cosméticos, pero bueno, es primera necesidad, más cuidado personal y todo esto, muy parecida a Unilever. Y para terminar, otra empresa farmacéutica que es BioAtla. Estas son las 10 empresas que componen la totalidad de la cartera de Michael Burry, tal y como estáis viendo por aquí. Y lo primero que llama la atención, evidentemente, de esta cartera actual de Michael Burry es que está compuesta tan solo por 10 acciones, respetando también bastante el principio de Warren Buffett de la diversificación. Lo primero de todo, está sobrevalorada, pero más importante todavía que eso es que la diversificación en sí no deja de ser una protección contra la ignorancia. Es decir, claro que cuando no sabes lo que estás haciendo, tienes 40, 60 empresas distintas, a ver si diversificando, si una se mete una caída de un 32%, de un 50%, a ver si la revalorización de las 8 o 10 posiciones principales de tu cartera, a ver si compensan esa caída. Es decir, que la diversificación no deja de ser protección frente a la ignorancia. Realmente, para obtener una rentabilidad sustancial vale mucho más tener los huevos en poquitas canastas, pero vigilarlos muy bien. Esto tampoco significa tenerlo en una sola acción, evidentemente que no, pero 6-8 valores, también haciéndome eco de las propias palabras de Warren Buffett, elegir bien 8 valores en el mercado financiero, mantenerlos toda la vida, es una decisión que indudablemente te cambia la vida. Nos referimos desde el punto de vista económico. Fuera de que esté compuesto solo por 10 acciones y con una presencia muy grande de valores chinos, que ahora también pasaremos a ver en el gráfico, ya que tenemos los tickers, como estáis viendo por aquí, por donde os estoy señalando con el ratón, tenemos los tickers de los valores, así que pasaremos a verlos. Vamos a ver ahora las ventas tan agresivas que ha hecho en toda su cartera, deshaciéndose de un montón de activos, demostrando que Michael Burry es un inversor mucho más temperamental que Warren Buffett. Directamente se ha deshecho de empresas tecnológicas, en el caso de empresas tecnológicas una, de varias empresas financieras, de unas cuantas empresas de energía y de una en concreto de consumo discrecional que es Advance Auto Parts. No confundir este ticker con el de Apple, porque el ticker de esta empresa es AAP y el ticker de Apple sería AAPL. Vemos por aquí que se ha deshecho de Citigroup, de la empresa Block, de la tecnológica Block, de Vital Energy, una empresa de energía, de HCA Healthcare. No es tan común en el caso de Michael Burry que se salga de acciones que son de salud, principalmente porque es un sector que se comporta de manera magnífica durante las crisis. En una situación como la que estamos de inminente crisis, estamos a punto de entrar en una. Veíamos también noticias de que Michael Burry apostaba mucho por el oro en este momento, por valores chinos, que vendía bastantes acciones, que es lo que estamos mirando de Estados Unidos, por lo que no es tan común esta venta de una farmacéutica. Pero bueno, aquí la tenemos. También de Sprott Physical Gold Trust, un valor financiero relativo al oro, por lo que esta apuesta por el oro podría haber sido nada más que un trade. Acompañando a esta decisión de inversión, esta frase tan antigua de los mercados de "It's not an investment, it's only a trade". No es una inversión, era solo un trade. Es decir, una posición hecha en el corto medio plazo, a ver si este activo del oro se revalorizaba, y veríamos con esta venta o bien que ha dejado de confiar en el oro el propio Michael Burry o que ya ha sacado beneficio suficiente y se ha salido. Esta empresa de transporte, otro sector que se comporta muy bien durante las crisis, pero en el que vemos ventas por parte de Michael Burry. Safe Bulkers es la empresa que ha vendido, y luego ya Cigna Holding, una financiera, First Solar Inc., una empresa de industria, Star Bulk Carriers, otra empresa de transportes, la única de consumo discrecional ya la habíamos mencionado, y BP, la gasolinera, la marca de gasolineras, de la que también se salía. Es muy sorprendente ver que Michael Burry vende sectores que se comportan muy bien durante las crisis, ojo, de los que no se ha salido. No se ha salido totalmente. ¿Por qué? Porque ya veíamos que entre sus posiciones seguía manteniendo empresas de consumo discrecional, seguía manteniendo empresas de energía, farmacéuticas, que son sectores que se comportan muy bien. Lamentablemente también las empresas de armas se comportan muy bien durante las crisis, aunque es un sector en el que yo voluntariamente por ética nunca invertiría. Las empresas de transporte, las de bienes de primera necesidad, como veíamos que mantenía algún valor en cartera el propio Michael Burry, empresas de salud, bienes de primera necesidad, empresas de transporte, el oro, todo esto son sectores que se comportan muy bien durante las crisis. Y luego también empresas de
Entre las empresas aquí os las enseño yéndonos a New, a empresas nuevas que Michael Burry mete en cartera. Tendríamos la empresa de Shift for Payments, la de Molina Healthcare, la de Hudson Pacific Properties, la de Olaplex Holdings, esta empresa de productos de primera necesidad, y la de BioAtla. Dos empresas que son farmacéuticas, una de productos de primera necesidad, otra de real estate, otro sector más que se comporta muy bien durante las crisis, las empresas de bienes inmuebles de real estate, y una tecnológica, un sector que sufre algo durante las crisis, también el sector más volátil de la economía con diferencia si sacásemos la parte de cripto, pero en la que vemos que este inversor confía y bastante. Todas añadidas nuevas, como estáis viendo en esta columnita de aquí, siendo los pesos respectivamente de un 13,97%, un 13,89%, un 10,49%, un 2,92% y un 1,65%. Compras de paquetes de acciones inmensas, 100.000 acciones, 24.530, 1.144.435, 995.250, 633.959 acciones, tan solo en 5 empresas respectivamente, todas estas cifras. Tan solo en 5 acciones. Y teniendo un peso, esto también es muy importante, de un 40% en su cartera, solo en compras nuevas, lo que delata la confianza que tiene este inversor en estas operaciones nuevas, también mostrando una vez más lo temperamental que es haciendo compras nuevas. Ha puesto un peso en su cartera en total solo con nuevas adquisiciones de un 40% de su cartera, lo que es una locura. Y teniendo en cuenta que también teníamos a Alibaba, os lo vuelvo a enseñar por aquí, con un 21,26% de peso en su cartera. Más de un 20% de peso en la cartera de Michael Burry por parte de un solo valor. Por último también, ahora que os he enseñado la cartera en total de Michael Burry, que la estáis viendo por aquí, os he enseñado acciones nuevas, también os he enseñado acciones de las que el propio Michael Burry se ha deshecho totalmente, ejecutando ventas agresivas. Os voy a explicar ahora mediante qué instrumento el propio Michael Burry compra valores chinos. Porque os extrañará mucho, evidentemente, cuando me escucháis decir que compra valores chinos, y así es. Os puede extrañar porque evidentemente sabréis, es algo más o menos en un conocimiento intermedio muy conocido, que la propia China restringe la entrada de inversores extranjeros. Restringe la entrada de inversores extranjeros siempre y cuando no seas BlackRock o Vanguard, que ahí puede entrar como Pedro por su casa. Vale, para comprar estos valores, y aquí os lo enseño también para que lo veáis, veis que aquí pone, fijaros en el nombre, ¿vale? Alibaba Group Holding Limited, ADR. Este término, ADR, que vemos que este término se repite en todos los valores chinos que tiene Michael Burry en cartera, ¿vale? Lo vemos aquí en Baidu también, el equivalente, como decíamos, a Google en China. Vemos Baidu Inc. ADR, otra vez. Esta empresa, JD.com, que también es China, ADR al final. ¿Veis? JD.com Inc. ADR. Y así lo vamos a ver indudablemente en todos los valores chinos que Michael Burry y cualquier otro inversor occidental tenga en cartera. Inversor occidental u oriental también, porque al fin y al cabo China restringe la entrada de inversores extranjeros. No queda de otra que verlo así, como un ADR, que son las iniciales de American Depositary Receipt, porque es el único instrumento con el que un inversor que es occidental o que es de otro país que no sea China puede invertir en valores chinos, mediante un ADR, un American Depositary Receipt. Otro país también podría emitir este instrumento y ya no se llamaría American Depositary Receipt, se podría llamar German Depositary Receipt, por ejemplo, si lo emitiese Alemania, pero si ya lo emite el propio Estados Unidos, con la seguridad jurídica que tiene ese país, con los regulados que están sus mercados, y siendo el mercado también que más rentabilidad ofrece, directamente si el inversor más grandote o las instituciones más grandes ya emiten este instrumento, no sirve de tanto que lo emita otro país que no sea Estados Unidos, pero también podría. ¿Cómo funciona un American Depositary Receipt? Algo así como un recibo de depósito americano, más o menos se podría traducir como esto, un título de depósito americano o títulos que están respaldados por depósitos en entidades financieras norteamericanas. Se podría traducir como algo de esto, ¿vale? ¿Cómo funciona? Este instrumento es el que tienen los inversores occidentales para poder invertir en valores chinos. Lo que se hace tal cual es que una banca de inversión estadounidense aparece en China, sabemos que es estadounidense porque fijaros el nombre, American Depositary Receipt, ¿vale? Tiene que ser de Estados Unidos. Que Estados Unidos no es toda América, pero me entendéis, solo Estados Unidos. Una banca de inversión de Estados Unidos se planta en China, compra un gran paquete de acciones. Al ser una entidad tan grande, ya China no restringe tanto la entrada de inversores extranjeros. Todo esto, evidentemente, con el permiso del gobierno chino, se compra un paquete de acciones muy grande, se dejan depositadas en esta institución financiera estadounidense que compra este paquete de acciones tan grande, y ahora la propia institución financiera estadounidense emite un título negociable en el mercado, un papelito que se llama ADR, American Depositary Receipt, y cada uno de estos papelitos está respaldado por una acción china. Para Alibaba, por ejemplo, se hace este American Depositary Receipt, este ADR, sobre Alibaba. Es un papelito que emite un banco estadounidense
estadounidense que ha comprado las acciones chinas y las tiene depositadas en su banco. Y ahora te emite a ti este papelito que está respaldado por este valor chino. ¿Que por qué la propia institución financiera no comercia los valores chinos en el mercado estadounidense? Porque esos valores están restringidos. Acordaros que hemos dicho que China restringe la entrada de inversores extranjeros. Esta banca de inversión solo puede comprar estos títulos bajo la promesa de que se va a quedar los títulos la propia banca de inversión. Ya luego, si eso, los venderá en China cuando recoja también los ADRs, pero se los quedan ellos, ¿vale? No pueden comerciarlos, porque entonces sería el equivalente a todo efecto práctico de que China se abriría al exterior, el mercado financiero chino. Entonces no se puede. De ahí que una entidad financiera estadounidense compra estos paquetes de acciones tan importantes, tan grandes de estas empresas chinas y luego te emite a ti un papelito por cada valor chino, ¿vale? Que tienen depositados ellos y que tú quieres comprar. Por eso comprar un ADR de Alibaba, de AliExpress, es exactamente lo mismo que comprar una acción de AliExpress, porque está respaldada en todo momento uno a uno con una acción de AliExpress, de Alibaba. Se comporta exactamente igual, tiene la misma fluctuación, el mismo comportamiento, ¿vale? El grafiquito es exactamente el mismo y es la manera que tenemos los inversores que somos de fuera de China de invertir en valores chinos. Y sí, funciona exactamente igual que una acción. Es un producto al contado, no es que tú tengas que poner una garantía que es el 20% de la posición o un 10%, no, tienes que poner la totalidad porque es un producto al contado y ya está. Por lo demás funciona exactamente igual que una acción. Así es como funciona un ADR y es la manera que tiene el resto del mundo de invertir en valores chinos. Mucha presencia por parte de valores chinos en la cartera de Michael Burry, que entiende perfectamente cuál es la siguiente economía que va a superar a Estados Unidos y se adelanta. Veamos que esta posición en el oro podía ser solo un trade. It's not an investment, it's only a trade. No es una inversión, era solo un trade. Puede ser perfectamente. Lo vemos posicionado en real estate, en farmacéuticas, también sin embargo deshaciéndose de sectores que funcionan muy bien durante las crisis. Y de verdad muy interesante la cartera de este inversor y las decisiones de inversión que está tomando ahora por último. Muy interesante. Seguiremos al pendiente de la cartera de Michael Burry. Ya tenéis la actualización al segundo trimestre de 2024 de la cartera de Michael Burry. Como os digo, seguiremos al pendiente para hacer también la actualización en caso de haber cambios al finalizar el tercer trimestre natural de 2024. Bueno, venga, en el vídeo de hoy vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al segundo trimestre de 2024 de George Soros. Vamos con ello. George Soros se ha hecho una figura muy polémica en los últimos años, más todavía en la última década y último lustro, los últimos 15 años. Un inversor odiado por muchos, amado por unos pocos, sobre todo por sus vinculaciones políticas. Es un inversor sobre el que las malas lenguas, o no tan malas, dicen que George Soros está detrás del plan para el colapso de Occidente. Un inversor muy polémico, que no es de gracia precisamente para el inversor retailer, para el inversor pequeño, ni tampoco para los votantes, que sí se enteran más o menos de lo que está ocurriendo. Vuelvo y repito, las malas lenguas dicen que es el financiador que está detrás junto con Rothschild, que ahora por último Jacob Rothschild había fallecido. Bueno, para el que no lo sepa lo comento, había fallecido este año y seguramente le haremos la actualización de cartera también actualizada al segundo trimestre de 2024. Sería su última cartera, ya que ya no se encuentra con nosotros. Y si queréis también que haga el vídeo de la última cartera de inversiones de Jacob Rothschild, podéis suscribiros aquí debajo y darle un buen me gusta al vídeo. George Soros también se hizo famoso en su momento por tumbar el Banco de Inglaterra, precisamente hundiendo la libra esterlina. En esa época todas las divisas seguían un sistema de correlación por el que no podían variar más que una desviación típica, lo que se llama en estadística la desviación típica, por encima y por debajo del resto de divisas, y abrían un poquito más el abanico con el dólar. Pero aún así todas las divisas de los países en teoría desarrollados tenían que estar dentro de un intervalo del que no se podían salir. Esta manipulación de la divisa se hacía directamente desde el Banco Central, comprando esa divisa cuando bajaba mucho su cotización y vendiendo esa divisa, vuelvo y repito, todo desde el Banco Central cuando la cotización de esa divisa subía mucho. Es decir, cuando la divisa estaba débil o fuerte respectivamente en comparación con el resto de divisas. En un momento dado de crisis en el Reino Unido, el Banco Central se vio obligado a comprar mucho de su divisa para subir la cotización de la misma con respecto a las demás y respetar esta especie de sistema por el que se veía fluctuando a las divisas dentro de un intervalo, dando como esa imagen de snake in the tunnel, de serpiente en el túnel. George Soros aprovechó y pidió prestada muchísimas libras esterlinas, muchísimas unidades de la divisa de Inglaterra. Viendo este movimiento también, este movimiento que se lo hizo saber Stanley Druckenmiller a George Soros, que la gente se piensa que el cerebro que había detrás de esa operación era George Soros y no, era Stanley Druckenmiller. George Soros cogió todas estas divisas prestadas y las vendió en el mercado de divisas, en el mercado Forex. Alentados también por esta posición tan grande de un inversor tan importante como George Soros, que ya lo era por la época, muchos inversores también de instituciones hicieron lo mismo. Y unas ventas tan masivas hicieron quebrar al Banco de Inglaterra porque por mucho que intentó comprar no pudo evitar una caída tan grande, no pudo
recomprar. Y así es como George Soros quebró el Banco de Inglaterra. Explicado muy por lo alto, ¿eh? Tengo que ir muy rápido porque el vídeo no trata de eso, pero para que tengáis la explicación. A partir de ahí, ese sistema de serpiente en el túnel, de Snake in the Tunnel, se cerró, pero a día de hoy ya os voy adelantando que siguen estando las divisas correlacionadas totalmente, porque son nada más y nada menos que el producto financiero más manipulado que existe. Junto con todo esto, también recordar que George Soros ya a día de hoy es un señor muy entrado en edad, es alguien muy anciano, por lo que le ha dado el relevo de todas sus operaciones y de la gestión de su fortuna a Alexander Soros, a su hijo. Aquí hay un problemilla, y es que el padre quería dominar la política a través de la economía, partir de la economía y terminar dominando la política. El hijo está siguiendo el camino al contrario, quiere dominar primero la política y desde la política dominar la economía. Ese es el motivo por el que al final no les terminará saliendo el Eso ya os lo voy adelantando, pero teniendo ya toda esta situación, la explicación de la situación actual de George Soros y de por qué se hizo famoso durante toda su carrera, además de por ser un magnífico inversor, fuera de la opinión personal que tengamos de él, muy mala y muy acertada, vamos con el análisis de su cartera de inversiones, gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Vale, ya estamos por aquí y como estáis viendo, Soros Fund Management LLC, estamos viendo el instrumento financiero, el fondo de inversión que utiliza George Soros para invertir en el mercado financiero. Como estáis viendo por aquí, os lo señalo con el ratón, actualizado al segundo trimestre de 2024 efectivamente y gestionando actualmente 5.565.794.990 dólares, con una concentración, y aquí nos lo indica, de un 31,38% de su cartera en tan solo 10 activos. Ya os voy adelantando un poquito menos de peso, aunque ya de por sí sea, que Michael Burry y que Warren Buffett. Recuerdo que Warren Buffett tenía hasta hace nada, hasta esta venta del 44% de las acciones de Apple, tenía prácticamente la mitad de su cartera en un solo valor. Y el propio Michael Burry es que directamente ya no es que tenga, como tiene George Soros, un 31,38% de su cartera en 10 activos. No, es que solo tiene 10 empresas en su cartera. Como veis por aquí ya estamos viendo algunas compras, el top compras y el top ventas de la cartera de George Soros. Directamente el ETF, no me quiero adelantar, pero bueno, el ETF más grande del mundo, que emula, no es ningún secreto, a cuál va a ser al índice bursátil más famoso del planeta, que es el S&P 500, y el ETF más grande que emula al S&P 500 es el SPY, el ETF más grande directamente. Amazon, AstraZeneca, esta farmacéutica, aunque lo que tiene adquirido sobre Apple es una opción de venta, es decir, está pagando unas primas, por ejemplo, anualmente o semestralmente, él ha comprado una opción de venta, es decir, la opción de venderle a otro por si acaso que el mercado baje. Poder comprar al precio de cotización cuando el mercado baje, tal y como esté el precio de las acciones de Apple, y venderle al precio acordado a la persona a la que le paga las primas. Muy interesante este movimiento sobre Apple que tiene George Soros. No me quiero adelantar, pero bueno, ya que estaba viendo put, os lo voy explicando, ¿vale? Un put es una opción de venta y un call es una opción de compra, ¿vale? Venga, nos vamos a Holdings y ahora sí vamos a ver su cartera al completo. Vemos por aquí, tal y como os comentaba, directamente el ETF más grande del mundo, el SPY, sobre el que tiene 450.000 acciones, porque no olvidéis que un ETF al fin y al cabo no deja de ser un fondo que cotiza en el mercado, que tiene un peso de un 4,40%, es una adquisición nueva. Luego tiene una especie de nota de propiedad sobre una empresa de automóviles que tiene un 2,56%. Aquí no nos pone el sector, yo me voy a concentrar un poquito más en las acciones que están cotizadas en el mercado. Luego vemos por aquí también la adquisición de una opción de venta por si acaso que el mercado caiga, que es un ETF sobre bono corporativo, sobre bonos de empresas, es decir, sobre deuda de empresas. Este ETF lo que hace es comprar bono corporativo, se hace acreedor de empresas. A medida que las empresas van demostrando solvencia y van pagando esa deuda, este ETF sube, se beneficia de que tiene beneficios, valga la redundancia. Y lo que ha comprado George Soros es un put sobre este instrumento. Es decir, que si el precio de este instrumento cae, de este ETF, él va pagando unas primas a la otra parte con la que realizó ese put, esa opción de venta, por si acaso que el mercado caiga, y cuando caiga puede comprar abajo al precio de mercado de cómo esté este ETF para automáticamente en el mismo momento venderle al precio acordado con la persona a la que le paga las primas o con la otra parte del contrato al que le paga las primas. Ya digo, mucha presencia de opciones de venta en la cartera de George Soros, ¿eh? También directamente en el mismo ETF que os comentaba antes, en el mismo fondo cotizado que es el más famoso del planeta, que emula al S&P 500, que es el SPY. Como veis en el comienzo del nombre pone SPDR, dejando claro que es un instrumento emitido por la gestora de activos State Street Global Advisors. Todos los instrumentos, todos los ETFs que empiecen por SPDR están emitidos por la gestora de activos State Street, al igual que los que ponen iShares y Shares están emitidos por BlackRock.
También hay otro grupito de ETFs que son los que tienen, por ejemplo, el ticker de XLV, MLV, todos esos LVs, esos ETFs que tienen como en común varias consonantes, tienen un ticker de 3 consonantes y 2 de ellas los tienen en común. Vale, esos son los emitidos por Vanguard. Yo aprovecho y enseño un montón de cosas mientras analizamos la cartera de George Soros. Tiene comprada una opción de venta también sobre el SPY y directamente la de Apple ya la hemos visto. Tiene aquí de AstraZeneca un peso en su cartera de un 3,44% de esta farmacéutica, de West Rock, que es una empresa de máquinas de planta, para operarios de planta, una empresa de materiales, pero más para industria, para fábricas, que hace máquinas para fábricas, vaya, de Google también, opciones con derecho a voto porque son las clase A, un peso en su cartera de un 2,99%, algún tipo de nota de propiedad de una empresa llamada Wayfair, ya digo, yo me voy a concentrar un poquito más en las empresas cotizadas en el mercado, de Axonics, una empresa farmacéutica que recibe un 2,14% en peso en su cartera, más put sobre Costco, sobre el supermercado Costco, que es un supermercado que tiene una membresía que tú pagas mes a mes y gracias a esa membresía te puedes hacer cliente del supermercado. Vale, ¿por qué se pagaría una membresía si podemos ir a otros supermercados que directamente no nos hagan pagarlo? Porque Costco es un supermercado especialmente barato, sobre todo para algunos productos. Un supermercado más pensado para compras de primera necesidad. Un supermercado cuyas acciones se han revalorizado mucho en los últimos meses y en los últimos años también en el mercado financiero. Una empresa que lo hace muy bien, muy favorita y una de las niñas de sus ojos de Charlie Munger, que en paz descanse. También le haremos un vídeo a la revisión a su última cartera antes de que nos dejase. Pero vamos viendo muchísima presencia de puts. También vemos de Liberty Broadcom, clase C, acciones sin derecho a voto, un peso en su cartera de un 1,37%, una empresa de comunicaciones, de Baba, de AliExpress, de Alibaba. Una ADR es un instrumento a través del cual los inversores que no son de China pueden invertir en valores chinos o en valores de un país que restrinja la entrada de inversores extranjeros a esa economía, por el que una entidad financiera estadounidense se planta en China o en ese país que restrinja la entrada a inversores extranjeros, compra un gran paquete de acciones de una o de varias empresas, deposita esos títulos, esas acciones en la misma entidad, en su entidad financiera, en la entidad financiera estadounidense, y luego emite unos títulos que son los ADRs. ADR son las iniciales de American Depositary Receipt, y estos títulos que se negocian ahora sí en el mercado estadounidense están respaldados uno a uno con la acción china. Se mueven exactamente igual, son un producto al contado y por lo demás funciona exactamente igual que una acción. No es que pongas un 20% de garantía sobre tu posición total o un 10%, no. Tienes que poner el precio completo que te pide el título. ¿Por qué? Porque es un producto en contado. Comparte este título en común con Michael Burry. Michael Burry también está dentro de esta empresa, también la tiene en su cartera. Y ya empezamos a ver por aquí algún call, es decir, alguna opción de compra. Una opción de compra sería lo contrario. Como lo tienes comprado, tú vas pagando unas primas para poder comprarle. Si el mercado sube, poder comprarle al precio acordado del contrato a la persona o a la otra parte a la que le pagabas las primas, al precio acordado en el contrato, y luego ir automáticamente a vender esas acciones en el mercado al precio al que cotizan en el mercado, declarando una expectativa futura por su parte en esta empresa de automóviles, en la empresa de Rivian, que fue en su momento tenía la expectativa también de ser como una empresa competencia de Tesla, una cotización que está sufriendo un poco, pero bueno, aquí tenemos también esta opción financiera, la compra de esta opción de compra en la cartera de George Soros. También lo mismo con TLT, que es directamente el ETF de los bonos del Tesoro estadounidense, vencimiento a 20 años, y como veis en el inicio del nombre pone iShares, tal y como os indiqué antes, dejando claro que es un instrumento emitido por la gestora de activos BlackRock. Los que empezaban por SPDR son de State Street y los que empiezan por iShares son de BlackRock. Alguna nota más declarando que tiene propiedad sobre esta empresa. Tenemos este ETF de semiconductores de Vanek, el SMH, con un peso de un 1,22% en su cartera, y ya como nos indican en esta parte, la cartera de George Soros estaría compuesta por 251 activos para ser exactos. ¿Qué es lo que ocurre y por qué no miramos más? Porque como estabais viendo, ya el peso que tienen esos valores es demasiado bajo, porque incluso hemos llegado hasta analizar un 1,22% de peso en su cartera, el peso que tenían algunos valores de estos, es decir, no nos vamos a parar a analizar los valores que tengan un peso de un 0,14, de un 0,06, porque eso es más que nada para tenerlo porque bueno, dan un poco de dinero, vale, pero realmente lo que importa son las posiciones grandes que son las que hemos visto. Nos vamos con las nuevas adquisiciones, pinchando por aquí en New, vemos 58 adquisiciones tal y como nos indican por esta parte y 25 mostradas en esta página. Tendríamos que ampliar un poquito más o irnos a siguientes páginas para verlo. Estos puts y estos calls, estas opciones de venta y opciones de compra, con los pesos que habíamos visto, adquisiciones muy recientes siendo las posiciones principales en su cartera, teniendo una rotación de cartera en este último trimestre. Una rotación de cartera es cuando tú cambias los activos de tu cartera. Si por ejemplo un inversor, un gestor de fondos que trabaja en Wall Street o en la City
de Londres tiene una rotación de cartera anual de 3 veces, significa que cambia los activos de su cartera, modifica los activos que componen su cartera 3 veces en el año. Todas estas posiciones nuevitas ya las habíamos mirado, alguna presencia también, ya veis, de un 0,59%. Es que este es el motivo por el que no seguimos mirando más para abajo, porque ya son pesos chiquitísimos. De alguna acción china de JD, que es un ADR, si no me equivoco, efectivamente, como estáis viendo por aquí, jd.com Inc. ADR. Para poder invertir en este valor chino tienes que adquirir un ADR. Un poquito de Apple, pero es que tiene un peso de un 0,38. Podemos ver directamente alguna acción que tenga un peso de un 0,02. No vamos a estar perdiendo el tiempo mirando eso. Vamos a mirar cómo se sale directamente también de calls y de puts, es decir, de opciones de compra y de opciones de venta, sobre todo en presencia de empresas que son tecnológicas, anticipando por tanto una crisis, porque saca de su cartera cualquier instrumento financiero, ya sea una opción de compra, una opción de venta o directamente acciones ordinarias de empresas del sector tecnológico. De toda esta salvajada de activos no perdona ni uno. Por eso os quería enseñar en concreto la sección de ventas totales, y para que veáis el peso que tiene sacando de su cartera todos estos valores tecnológicos, alguna empresa de telecomunicaciones y de consumo discrecional con bastante menos peso, pero sobre todo el sector de la tecnología, que se despide prácticamente de la cartera de George Soros. Y ahora sí nos vamos con las posiciones que ha reducido y no vendido totalmente. Os quería enseñar en un primer momento solo las vendidas en su totalidad para que veáis cómo no perdona ni una. Pulsando en Add It To para ver las inversiones en las que aumenta su peso, es decir, inversiones en las que ya estaba metido, pero aumenta todavía más el peso que ese valor tiene en su cartera, es decir, está comprando todavía más unidades de esos títulos cotizados, en este caso acciones, o adquiriendo opciones de venta, adquiriendo puts sobre estos productos. Casi quintuplicando su posición en Axonics, en esta empresa farmacéutica, alguna empresa de finanzas por aquí también, y ahora sí reduciendo su peso en cartera, aún así con ventas bestiales de Google un 38,62%, ya digo, vendiendo muchas tecnológicas, de Amazon un 26,46%, una salvajada de venta, empresas de materiales industriales, soluciones industriales y de elaboración de maquinarias para fábricas, y por supuesto también no es de extrañar para nadie entidades financieras y alguna de tecnología que estamos viendo por aquí debajo. Ventas a millones y millones de acciones. Pues bueno, es una cartera que nos está dejando claro, nos está mandando el mensaje de constante de que se está preparando para una crisis. Fuera de que en alguna empresa puntual como Rivian tenga adquirida una opción de compra, ya ha comprado una opción de compra para poder comprar, esperando por tanto con expectativa futura a que suba el valor, para poder ejercer la opción de compra ante la persona o entidad a la que le paga las primas, poder comprarlo al precio acordado y luego venderlo a la cotización que tiene en el mercado esa acción de Rivian. Operación que no tendría sentido si bajase el mercado porque perdería dinero, solo tiene sentido si sube y por tanto declarando una expectativa alcista sobre este valor. Pero claro, con muchísimas compras de opciones de venta sobre otras tantas empresas, dejando claro por tanto que va a comprar cuando el mercado baje, va a ejercerle esa opción a la persona o entidad a la que le paga esas primas, adquiriendo esos productos al precio de cotización en el mercado cuando el mercado baje y ejerciendo la opción de venta para poder venderle al precio acordado en el contrato. Es una cartera perfectamente preparada para un mercado bajista, que las caídas se vienen, por lo menos bajo el punto de vista de este inversor. No olvidemos uno de los más importantes de toda la historia de Wall Street. Este ha sido el vídeo del análisis de la cartera de George Soros. Bueno, venga, vamos a hacer el análisis de cartera de Jacob Rothschild, tal y como os prometí en el último vídeo. Jacob Rothschild fue un banquero muy famoso de toda la actualidad, directamente a ojos de muchos, a ojos de un mismo servidor también, el banquero más importante de toda la actualidad. Recientemente, el 26 de febrero de 2024, nos dejó a los 88 años, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Nació el 29 de abril de 1936 y nos dejó el 26 de febrero de 2024. Un banquero londinense proveniente de la familia Rothschild, de la estirpe de banqueros más longeva de la historia. Directamente la familia Rothschild es la estirpe de banqueros más longeva de la historia de la humanidad. Tienen varias ramas, originalmente se originan en Alemania, aunque algunas fuentes ponen como origen de la familia Austria, y luego la familia llega a ser tan grande que directamente existe una rama alemana, existe una rama creo que francesa también, una rama británica de seguro, una rama austriaca, ya que esta familia comienza sus andadas realizando préstamos a particulares tal cual, incluso alguna empresa, pero siendo ellos particulares para luego fundar una casa Rothschild que actuaba a todo efecto práctico como un banco, teniendo este negocio mucho éxito y decidiendo la familia instaurar una casa Rothschild en cada una de las capitales claves europeas, para más tarde terminar trasladándose a Estados Unidos y con el paso de los años, incluso de los siglos, llegar hasta día de hoy tal y como la conocemos, siendo la estirpe de banqueros más longeva
longeva y una de las más poderosas junto con los Rockefeller. En el día de hoy, ya hecha esta presentación, vamos a hacer el análisis de cartera de Jacob Rothschild, que por tanto sería su última cartera, la última cartera de inversiones que dejó antes de dejárnosla a nosotros. Y la vamos a ver gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Vale, aquí como estáis viendo, Rothschild Investment LLC es el instrumento financiero, el vehículo financiero que se utiliza para rentabilizar los depósitos en el mercado financiero del que disponen los Rothschild, con un patrimonio acumulado, una UM, un Assets Under Management, activos bajo gestión por valor de 1.970.286.805 dólares. En el último reporte, en el último informe 13F, tal y como se nos indica por aquí, os lo señalo con el ratón, actualizado a la finalización del segundo trimestre natural de 2024 y teniendo una concentración en las 10 primeras posiciones del 23,78% de su cartera. En top compras vemos cambios muy pequeñitos, en realidad no se han hecho grandes cambios al igual que en las ventas, pero ya empezamos a ver acciones, empresas que nos suenan a muchos, como es el caso de Apple o de ExxonMobil, también de Google por supuesto, y en ventas como la empresa de aviación y de creación de dispositivos aeronáuticos, vamos a llamarlos así, de Boeing. También a farmacéuticas como AbbVie, y entre sus posiciones principales, 3 de las Magnificent Seven: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Vemos a 4 de ellas que son Apple, Nvidia, Google y Microsoft. Y por supuesto JP Morgan en la quinta posición. No me quiero adelantar mucho, pero bueno, aquí vemos las primeras posiciones, evidentemente al tratarse de banqueros, de una familia de banqueros que saben también bastante del mercado financiero, porque al fin y al cabo el mercado financiero no deja de ser un método principal para vehiculizar los depósitos de los clientes y para rentabilizar sus propios fondos, de su bolsillo personal también. No hace falta tampoco arriesgar de más, puede ser gente que sepa mucho, pero el dominar hasta el conocimiento más intrínseco del mercado financiero no necesariamente te tiene que llevar a cambiar las cosas. El conocer cómo funcionan las cosas por dentro muy a fondo no tiene por qué llevarte a modificarlas, y vemos efectivamente que en las principales posiciones vemos las empresas que todos conocemos como las principales empresas del S&P 500, y ahora pasamos a ver la cartera al completo. Pinchando en Holdings vemos por aquí enseguida cómo nos suenan un montón de posiciones que tienen, demostrando el hecho de que porque conozcas muy bien las cosas por dentro, cómo funcionan las cosas, no necesariamente te tiene que llevar este conocimiento a querer cambiarlas. Al final la inversión no deja de ser sota, caballo y rey, y tú puedes tener conocimientos amplísimos del mercado financiero y de la banca que al final todo termina siendo sota, caballo y rey. Y vemos aquí en las primeras posiciones, como no podía ser de otra forma, empresas como Apple, Nvidia, Google, Microsoft, JP Morgan, las acciones clase B de Berkshire Hathaway, supermercados como Costco, el gigante del e-commerce Amazon, petroleras como Chevron, es decir, empresas que nos suenan a todos. Apple en primera posición, sector tecnologías de la información, directamente producción de dispositivos electrónicos como primera posición en su cartera, con un peso en su portafolio, en su cartera de acciones de un 4,75%. Valor a mercado de las acciones que tiene, 68.175.000, como señalo por aquí, haciendo un cambio de un 4,45% en su posición, adhiriendo a su cartera 13.777 acciones y teniendo una posición en esta empresa desde el primer trimestre de 2004. Vemos en segundo lugar Nvidia, la empresa reina de las tarjetas gráficas y la reina también de la inteligencia artificial, junto con OpenAI, pero bueno, por el diseño de chips, por el diseño de semiconductores, evidentemente que Nvidia es la reina. Un valor a mercado de su posición de 59 millones de dólares, aunque son cuantías evidentemente bajas para la familia Rothschild. Un peso en su cartera de un 4,11%. Nvidia, una empresa tecnológica que lleva tan poquitos años dentro de lo que cabe en el top, que hasta hace 12-10 años no tantísima gente había escuchado hablar de Nvidia, y a día de hoy se posiciona como el segundo valor dentro de la cartera de inversiones de Jacob Rothschild. Eso sí, reduciendo un poquito, un 0,47% su posición, vendiendo 2.264 acciones, teniendo a Google en tercera posición en el sector de las comunicaciones, bueno, la famosa empresa del buscador, también la dueña del propio YouTube. Tenemos un peso en su cartera de un 2,32% por parte de Google. No vemos altas concentraciones, eso sí que me llama mucho la atención, que no vemos altas concentraciones en la cartera de Jacob Rothschild. Vemos a Microsoft en cuarto lugar, el gigante del software, el dueño del famoso sistema operativo Windows, de todo el paquete de Office, JP Morgan, y aquí empiezan los pesos pesados de las finanzas, evidentemente que van a tener un paquete importante. 31.700.000 dólares de valor de posición en el mercado, con un peso en su cartera de un 2,21%, teniendo esta posición conservándola desde el primer trimestre de 2001. Ya vemos que bastante más tarde, 13 años más tarde, se metía en Blackstone, también otra empresa reina de las finanzas, puesto número 7
7. En el puesto número 6 tenemos las acciones clase B de Warren Buffett, admitiendo incluso hasta los propios banqueros que siempre hay que juntarse con los que más saben del mercado financiero. Evidentemente que la familia de los Rothschild, igual que los Rockefeller, los Soros, son magnates de la banca, pero específicamente en eso, en la banca. Son familias que han hecho y profesionales que han hecho su dinero, su riqueza, han construido todo su patrimonio dando préstamos. Son gente que gana dinero dando préstamos, pero no tanto rentabilizando sus inversiones con vehículos de inversión más propios del mercado financiero en sí y no de la banca. Por tanto, deben juntarse con los que de verdad saben hasta incluso un poquito más que ellos, como es el caso del propio Warren Buffett. De ahí que tengan las acciones clase B, las acciones sin derecho a voto de la empresa Berkshire Hathaway. Blackstone ya lo habíamos comentado, otra gestora de activos, otra gestora de fondos muy importante, un peso de un 1,93% en su cartera. Luego el supermercado Costco, que ya os había hablado en vídeos anteriores de él, un supermercado que tenía una membresía que si la pagabas te hacías cliente fiel de este supermercado, tenías productos con un descuento bastante grande con respecto a otros, un supermercado más orientado a tener un beneficio mucho más bajo y altas rotaciones, es decir, ir vendiendo producto y reponiendo producto a un muy alto volumen, vender mucho con unos márgenes muy bajos. El modelo de negocio, vaya, la estructura, todo el esqueleto de lo que sería el modelo de negocio de un supermercado. También vemos por aquí un ETF de Invesco en el puesto número 9. El gigante del e-commerce Amazon aparece enseguida con un 1,48% de peso en su cartera. Chevron, tal cual la petrolera, con un peso de un 1,45%. Otra vez Google, tenemos tanto acciones clase A como acciones clase C, es decir, acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto respectivamente. Tenemos por aquí también la farmacéutica AbbVie, aquí también empiezan con un peso de un 1,32% en su cartera. 18 millones, prácticamente 19 millones su posición sobre esta farmacéutica. Empresas como Palo Alto Networks en el puesto número 15, empresas de ciberseguridad. Y también, por supuestísimo, la reina de las redes sociales, que es Meta. Vemos por aquí, y no es por ello menos importante, otra petrolera más como es ExxonMobil. Y farmacéuticas como Johnson & Johnson. Es decir, estamos viendo tal cual que la cartera de Jacob Rothschild está compuesta simplemente por el S&P 500. Tú pones el S&P 500 por un lado y la cartera de Jacob Rothschild por otro, metes en medio un coeficiente de correlación, que es el cálculo matemático que te deja ver, evidentemente, como su nombre da a entender, la vinculación que existe entre dos cálculos, entre dos posiciones, entre dos valores, entre la composición de esos valores, y te da prácticamente 1, va entre 0 y 1, y te da prácticamente 1, es decir, estar indexado al S&P 500 y estar haciendo lo que hace Jacob Rothschild es tal cual exactamente lo mismo. Es decir, aquí al final no hay ningún secreto, simplemente América funciona, Estados Unidos funciona, da rentabilidad, la bolsa más grande del mundo, y es tal cual estar en empresas como son Meta, ExxonMobil, Amazon, AbbVie, Google, Nvidia, Apple. No vemos por aquí a Tesla, si no me equivoco, de las Magnificent Seven las tienen todas menos Tesla. Vemos empresas como Johnson & Johnson, es decir, empresas que le suenan a todo el mundo, y con esta posición en Palo Alto Networks, que es una empresa de ciberseguridad, nos deja claro que aunque estos banqueros evidentemente tengan esta forma un poco tan antigua y tan arcaica, pero tan efectiva de hacer dinero como es ganar dinero haciendo préstamos, también están bastante al día, conocen la potencialidad de la tecnología, del sector tecnológico, y se suman evidentemente a todas las corrientes novedosas. Como todo, la edad es un número y serán señores entrados en edad, pero que están al loro y que se coscan muy bien de lo que está sucediendo en el mundo y de las nuevas tecnologías, y como tal se suman al carro. Pero bueno, simplemente la cartera de Jacob Rothschild es tal cual estar indexado al S&P 500. Correlación de prácticamente 1. Thermo Fisher, otra empresa farmacéutica. General Dynamics, aquí vemos alguna empresa de industria por aquí. Directamente el ETF más grande del mundo, que emula tal cual como os comentaba al S&P 500, que es el índice bursátil más grande del mundo. El SPY, el ETF más grande del planeta, que como no podía ser de otra forma, simplemente emula el comportamiento, está vinculado al S&P 500, hace el seguimiento del S&P 500. Vemos aquí otro ETF que sigue un fondo índice basado en la apreciación de dividendos. Illinois Tool Works, una empresa de industria que, como bien nos da a entender el nombre, en un principio se dedicaría a herramientas, a la elaboración de herramientas industriales para plantas industriales. Qualcomm, una empresa de semiconductores, y Oracle, otra empresa tecnológica basada principalmente en la elaboración de software. Bastante peso de la tecnología, eso me sorprende mucho porque estos inversores suelen tener un perfil ultra conservador. Lo que se suele decir, esta típica descripción del comportamiento del inversor a lo largo de su vida. Yo, por ejemplo, soy una persona joven, de unos 20 y tantos años, yo estoy en una edad de arriesgarme bastante más, tener un perfil muy poco conservador y por tanto un perfil de inversiones bastante agresivo, con mucho riesgo porque no ocurre nada, porque experimento unas pérdidas por
porcentuales un poquito más altas, pero ya cuando un inversor está entrado en edad tiende a tener un comportamiento y un perfil mucho más conservador, simplemente porque ya conservar el patrimonio y que vaya creciendo un poquito de todo el patrimonio que vamos adquiriendo, seguramente a mí cuando sea más mayor me ocurrirá exactamente lo mismo, simplemente conservarlo ya ganado y que vaya creciendo un poquito ya es un montón, ya es una recompensa más que de sobra. Pero en este momento en el que un inversor es joven adopta un perfil mucho más arriesgado y menos conservador. Con el paso de los años la balanza se va virando en contra. Ya no es tan arriesgado, ya no tiene tanto peso el riesgo y tan poquito peso lo conservador, sino que se va declinando en dirección contraria a lo largo de los años, teniendo un perfil mucho más conservador y mucho menos arriesgado por tanto. En el caso de Jacob Rothschild aún así, y también es verdad que porque tienen un patrimonio invertido que no representa tantísimo para el patrimonio de esta gente, estamos hablando de familias que tienen dinero para comprar continentes y si no por poco, puede tener para el capital invertido que directamente estas cantidades yo supongo que no significan nada para este señor, que vuelvo y repito que hace poco nos ha dejado, pero que aún así tiene estirpe, tiene descendencia, no significará tanto para él, pero tenía un perfil muy arriesgado igualmente, con bastante peso de la tecnología e indudablemente es que ya está, teniendo las Magnificent Seven me parece que las tiene todas si he contado bien, a excepción de Tesla, eso sí que es verdad, y por lo demás es que es emular al S&P 500, demostrando que porque domines muy bien cómo funcionan las cosas por dentro, ello necesariamente no te tiene por qué llevar a querer cambiarlas. Al final la inversión es sota, caballo y rey. Los propios índices bursátiles en sí son una metodología de inversión. He echado de menos la presencia de algún valor europeo, pero bueno, si no lo tiene en cartera en un principio es porque este señor sabrá lo que se hace y sabrá sus motivos de por qué no tiene un valor europeo en su cartera. Simplemente Estados Unidos funciona y tampoco sin complicarse mucho la vida, en el sentido de vincularse al índice bursátil más grande que existe en su momento histórico, en el momento histórico en el que él ha vivido. La mejor recomendación de inversión también desde el punto de vista de Warren Buffett, y vemos que el propio Jacob Rothschild tenía en su cartera esta posición, esta acción de Berkshire Hathaway, en concreto las clase B, es decir, las acciones sin derecho a voto, pero simplemente para beneficiarse de lo bien que lo haga Warren Buffett con su fondo de inversión. Y el mejor consejo que da Warren Buffett para cualquier inversor promedio es que se indexe al S&P. Pero no se complica mucho la vida tampoco en el sentido de que, por ejemplo, no hay presencia de opciones de compra, de opciones de venta, es decir, no hay presencia de calls, de puts, apenas hay algún ETF, es decir, es simplemente comprar acciones ordinarias de empresas que se sabe que funcionan y que son buenas y ya está. Pues se lo aplica para él. Si bueno, tiene algún ETF que sigue el S&P, algún ETF que sigue las 1000 empresas más grandes de un cierto índice, tiene algo por el estilo, pero realmente sus posiciones principales son esto: Estados Unidos funciona, los valores más grandes y se acabó. Bueno, pues este ha sido el análisis sin mucho producto financiero complejo, de hecho para nada. Este ha sido el análisis de la cartera de Jacob Rothschild, la última cartera que dejó. Vuelvo y repito que el 26 de febrero de este mismo año nos dejó, ya no se encuentra entre nosotros, por tanto esta es su última cartera. Le deseamos un muy buen viaje, un perfil muy particular, un señor que para el patrimonio que tenía siempre se le veía un perfil muy humilde, que al final demostraba con sus actuaciones, con sus movimientos, que lo simple funciona, ganar dinero haciendo préstamos y teniendo las posiciones principales de la bolsa americana, de la bolsa estadounidense. Una lección también para todos nosotros, un último mensaje que acogemos por supuesto, con toda la sabiduría que nos aportó. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí poder hacer este vídeo y poder informarles. Les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, venga, vamos a hacer la revisión de la cartera de inversiones de Bill Gates. Sí, así como lo estáis oyendo, vamos a hacer la revisión de cartera de Bill Gates, que como otros muchísimos inversores también tiene que entregar el documento 13F ante el regulador americano, por lo que tenemos su cartera pública. Bill Gates, este famoso empresario, dueño de Microsoft, también invierte en el mercado financiero. Lo primero de todo, indicar que es un gran amigo de Warren Buffett, tanto como creo que es su mejor amigo. Si no es Bill Gates, habría sido Charlie Munger, que ya nos ha dejado. Haremos un vídeo de la revisión de su cartera, pero por lo pronto en ese caso sería actualmente su mejor amigo, el propio Bill Gates. Estamos hablando de tener como mejor amigo a Warren Buffett, por lo que evidentemente te va a caer algún tipo de información por ahí. Vamos a revisar la cartera de inversión de Bill Gates, del gigante, dueño, accionista mayoritario en este caso de la Big Tech Microsoft, y que también ha sido un inversor y un empresario muy desprestigiado, del que las malas lenguas o no tan malas han dicho que está detrás de todos estos típicos productos que vemos en los supermercados, que son productos muy amigables con el medio ambiente, con etiquetas verdes, todo vegetariano, todo saludable, y al tío lo acaban de catar, lo acaban de grabar en el centro de Nueva York, al mismo empresario que te ha dicho a ti que no comas carnes rojas, que directamente no comas carne, que todo vegetariano, todo etiqueta verde, que todo tiene que ser directamente amigable con la naturaleza. Lo acaban de trincar metiéndose en medio de Nueva York dos perritos calientes más grandes que su cabeza. Y eso cuenta como
como carnes rojas como lo que más y como comida basura. Además de que el tío tiene un barrigón palante que se le ha visto en más de una competición de tenis a la que acudía como público, tiene actualmente un barrigón palante de muy padre señor mío. Pero a ti te dice que comas todo vegetariano. Y mirad luego lo que está haciendo por detrás. Es el primero que se infla perritos calientes. Además, por si fuera poco, era uno de los empresarios que estaba interesado en el tema de los pinchitos, todos sabemos a qué nos referimos, y sus operaciones se han hecho todavía más conocidas en los últimos años precisamente porque ha comprado a mansalva, en cantidades nada más y nada menos que para producción industrial, tierras agrícolas, terrenos agrícolas por todo Estados Unidos. Y es cuestión de tiempo que extienda sus operaciones tanto a Latinoamérica como a Europa, porque no tiene ningún sentido que te quedes solo en Estados Unidos. Esta operación es muy sospechosa, ha comprado muchos terrenos agrícolas en Estados Unidos, terrenos que son ideales para la plantación, se ha hecho dueño de ellos, y cabe la gran pregunta de qué intención tienes detrás de haberte hecho dueño de esos terrenos que son necesarios para las plantaciones. Ya sabéis, los ricos dominan tus medios de comunicación, dominan la ropa que llevas puesta, lo que ves en el teléfono, la información que te llega, las viviendas a las que accedes, el trabajo que aspiras a tener y ahora también dominan tu comida. Vamos a pasar a ver las inversiones que ha hecho en estos últimos años actualizadas al segundo trimestre de 2024. No tenemos el tercer trimestre porque tenemos que esperar a la finalización del tercer trimestre natural del año, que si no también lo tendríamos. Por lo pronto, la actualización más reciente a segundo trimestre de 2024 y vamos a analizar las inversiones de este empresario tan polémico. Gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Bueno, como estáis viendo por aquí, la fundación de Bill y Melinda Gates, que se hace a través de una fusión entre empresas, de aquí el último término. Vemos por aquí el top compras directamente de las acciones de su gran amigo Warren Buffett de Berkshire Hathaway, una pequeña venta de su propia empresa de Microsoft y directamente la tenencia en total, que no me quiero adelantar mucho porque quiero mencionaros cosas antes de la cartera de inversiones de Bill Gates. Aquí vemos sus posiciones principales que tiene en cartera, sus tenencias principales como inversiones en su cartera de inversión. Actualizada la cartera al segundo trimestre de 2024 finalizado, segundo trimestre natural del año, ya digo, la actualización de cartera más reciente que tenemos, y también, como os estoy señalando por aquí, con 47.666.958.892 dólares, teniendo una concentración en cartera y atención de un 96,99% de su cartera tan solo invertido en 10 activos. Está concentrado el patrimonio total de esta cartera, el 96,99%, es decir, el 97% tan solo en 10 empresas. Un aspecto que tiene en común con Michael Burry, la composición de la cartera de Michael Burry también eran tan solo 10 activos. En el caso de Bill Gates, el 97%, 96,99% de su cartera la tiene concentrada en tan solo 10 activos. La posición principal obviamente es la propia empresa de Microsoft, manteniendo unas acciones de 34.889.597. Vamos ahora pinchando en holdings, es decir, acciones que se mantienen en cartera, y vemos por aquí las posiciones principales. Actualmente también bajamos un poquito para ver que está compuesto por 24 acciones, por tanto aquí estaríamos viendo la totalidad de la cartera de Bill Gates, porque cada página nos muestra 25 activos, podría poner 10, 50 o 100 activos, pero bueno, con 25 ya nos basta porque exceden un activo a la totalidad que tiene en cartera el propio Bill Gates. Incluso nos muestra aquí como última posición una acción de la que se sale totalmente, una empresa de consumo discrecional que es Carvana, que el consumo discrecional es el que no se hace frecuentemente, ¿vale? Una adquisición muy de vez en cuando. Por ejemplo, el rey del consumo discrecional, ¿cuál es? Los coches, los automóviles. Tú no compras un coche todos los días, tú compras un coche aproximadamente cada 8 años, cada 13, 15 años. Eso es consumo discrecional, ¿vale? El consumo que no es habitual. Un consumo, como se diría en estadística, que se hace de forma discreta. En estadística la palabra discreta es equivalente, sinónimo de puntual. Se da de manera puntual. Una variable continua es lo contrario, da valores de continuo. ¿Qué sería el equivalente aquí? El consumo continuo. Consumos de bienes de primera necesidad, por ejemplo, o directamente conocidas más por su nombre informal, empresas de consumo, para no estar diciendo consumo habitual. Eso es el consumo discrecional, ¿vale? Un consumo que se da muy de vez en cuando, de forma muy puntual. Si nos pusiésemos quisquillosos de más, también podríamos tener a las empresas tecnológicas dentro de consumo discrecional. En un principio tú no te comprarías un iPhone todos los años, aunque vemos en sus clientes que realmente sí se compran un iPhone todos los años. Una cartera mucho menos diversificada de lo que parece, porque si ya de por sí nos parecía que tenía mucha concentración, un 96,99% del montante total de la cartera, en tan solo 10 activos, vemos directamente en la posición más grande un 32,71% del peso que tiene este valor en la cartera de Bill Gates, que es el propio Microsoft, la empresa que él fundó, la que él creó, eso es obvio. Y muy importante también, vemos solo activos,
activos normales y corrientes, ¿vale? Activos en contado, no vemos puts, no vemos calls, es decir, no vemos opciones de venta, opciones de compra, no vemos nada de eso, son solo acciones ordinarias. Tendríamos un 32,71% en el primer valor, un 21,01% que adivinad cuál es el segundo valor que aparece, efectivamente, las acciones clase B de Berkshire Hathaway, es decir, acciones sin derecho a voto, pero de las que te beneficias, evidentemente por su revalorización y teniendo como mejor amigo al presidente de la compañía, que es el mejor inversor de la historia, Warren Buffett. El segundo valor de su cartera es Berkshire Hathaway, con un peso en su cartera de un 21,01%. Y en tan solo dos activos tiene, por tanto, y podéis hacer las matemáticas, un 53,72%, 32,71 más 21,01. Si siguiésemos sumando, si ya de por sí una concentración de un 53,72% en dos activos no os parece mucho, podríamos sumar también el 15,77% de la tercera posición y el 13,59% de la cuarta. Y tendríamos tan solo en cuatro valores un 83,09%. Una auténtica locura, una concentración bestial. O sea que realmente el dato más revelador de esta cartera tendría que ser no que tenga un 97% de la cartera en 10 activos, de una cartera que está compuesta en total por 24 activos, no, sino que en tan solo 4 activos tiene el 83% de la cartera, guiándose también por el consejo mítico de su mejor amigo de Warren Buffett, que es la diversificación es protección contra la ignorancia. Realmente la cuestión para hacer dinero de verdad en el mercado financiero es dejar los huevos ni en una sola cesta ni en muchas cestas, sino en unas poquitas, pero vigilarlas muy bien. Y siguiendo este consejo es por lo que Bill Gates tiene 4 activos nada más con un 83,08% de peso en su cartera, una ponderación enorme tan solo de 4 valores. También llama mucho la atención, evidentemente, esta venta de 1.610.000 acciones de su propia compañía, reduciendo por tanto el peso en su portafolio de acciones, en su cartera de acciones, de un 33,49 a un 32,71, habiendo un 4,41% de variación negativa con respecto a este 33,49. Si al 33,49 le calculáis el 95,59, que es lo que quedaría de esas acciones, os da este 32,71 de peso actual en su cartera. Otro dato muy curioso de esta fundación de Bill Gates: posee tan solo el 0,47% de la compañía que fundó el inversor del que estamos haciendo el vídeo. Luego, como segunda posición, también llama de sobremanera esta posición que tiene en Berkshire Hathaway, aumentando la cantidad de acciones que tenía ya en posesión de antes en un 42,29%, pasando por tanto de tener en su cartera de acciones un 15,87% este valor a un 21,01%. Ya posee esta fundación de Bill y Melinda Gates un 1,88% de Berkshire Hathaway, y aquí tendríamos un 53,72% del peso de la cartera de Bill Gates. Ámbito tecnológico, su propia empresa; ámbito financiero, la empresa que se encarga de comprar otras acciones de empresas, que es Berkshire Hathaway, la compañía de su mejor amigo. Luego tendríamos Waste Management, una empresa de material industrial; CNI, Canadian National Railway, una empresa de transporte, ambas con un peso de un 15,77% y de un 13,59% respectivamente, más empresas como la famosa empresa de máquinas constructoras Caterpillar, o por su ticker CAT, y también como abreviatura la gente la conoce como CAT, que es esta famosa empresa de máquinas de construcción, estas máquinas amarillas tan llamativas. Otra empresa más de máquinas agrícolas, Deere & Co, una empresa de máquinas agrícolas, de tractores mayoritariamente, esta empresa fundada por John Deere. Ya vemos aquí una gran posesión, una posición muy grande en empresas que tienen máquinas relativas a la construcción, a lo agrícola, es decir, máquinas que son necesarias indudablemente tanto para construcciones como para comida. Mucho cuidado con estas posiciones. La empresa de Ecolab, una empresa que está especializada tal cual en el tratamiento de aguas para potabilizarlas, filtrarlas, hacer tratamiento de aguas para consumo humano, para dejarlas como agua potable, para consumo de animales, para tratamiento de este agua en procesos industriales y agrícolas. Es decir, ya vamos viendo una tendencia a yo me quedo con parte de la empresa, con una enorme parte, que por algo es la empresa que yo fundé, de Microsoft, me quedo con un muy buen paquete de acciones de la empresa de mi mejor amigo, por lo que tengo información más privilegiada al menos que la del inversor medio. Esta otra empresa es Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, y luego ya empezamos a tener posiciones de tractores, máquinas de construcción, estas máquinas famosas de CAT, estas máquinas amarillas tan llamativas, la empresa de John Deere, Deere & Company, como cuarto valor, que es para tractores, máquinas agrícolas. Es decir, para hacer construcciones y comida ya indudablemente me necesitáis, y por si fuera poco, empresas de tratamientos de aguas y poder usarla tanto en procesos agrícolas como también para consumo de animales y personas, que es Ecolab, el quinto valor que está en su cartera. Deere & Company también había avisado en las últimas semanas
semanas de que se llevaba gran parte de los empleos que creaba la empresa a México, por tanto los sacaba de Estados Unidos. También vemos por aquí en octava posición Walmart, la empresa de supermercados Walmart, de bienes de consumo, el famoso supermercado vaya, no tiene más. Con un peso de un 1,12% tiene acciones de Coca-Cola. FedEx, directamente la empresa de transporte, la empresa de mensajería, de paquetería tan famosa FedEx, esta la conocemos todo el mundo. Waste Connections, otra empresa de material industrial, que tiene ya un 0,79% de su cartera y ya a partir de aquí son pesos muy pequeñitos. Os los muestro para que los tengáis, los menciono un poquito por encima. Coupang Inc., una empresa de consumo discrecional. CCI, Crown Castle International Corp., una empresa de consumibles y de telecomunicación. Schrödinger, una empresa de tecnología, ya digo, con pesos muy bajitos, un 0,28%. Madison Square Garden Sports Corp., una empresa de consumo discrecional, sobreentiendo yo por el nombre, una empresa de deporte relativa que se beneficia de algún tipo de evento en torno al Madison Square Garden, un icono de todo Nueva York y por tanto de Estados Unidos. United Parcel Service, una empresa de transportes. Vemos mucho peso de empresas de bienes de consumo básico, de consumo discrecional, empresas de máquinas relativas a este consumo, máquinas agrícolas, de construcción, empresas de comida y ya empresas como Danaher o Kraft Heinz, que aquí directamente este valor también lo tiene en relación con Warren Buffett. Una de sus posiciones principales de la cartera de Warren Buffett es Kraft Heinz, Hormel Foods, On Holding, Peralto Corp y con Broom, una empresa de consumo discrecional, ya habríamos terminado. Lo primero de todo, conclusiones básicas, vemos muchísimo peso en empresas de consumo discrecional y bienes de consumo, es decir, la comida que consumes y el agua que consumes es mía, yo soy el empresario que está en medio también, beneficiándose de ello. Empresas de maquinarias, tanto agrícolas como de construcción, es decir, me necesitas tanto para las construcciones como para las carreteras, así como para la producción de la comida de la que depende la humanidad. Y vámonos ahora con las empresas nuevas, vemos que no hay nada. La empresa que vendía totalmente, como mencionábamos antes, Carvana, una sola posición, es decir, no vemos prácticamente nada de variación de su cartera porque directamente ya está metido en todos los sectores claves estratégicos. Esta compra masiva de acciones, tanto como 7.317.105 acciones de la empresa de su mejor amigo de Berkshire Hathaway, vendiendo un poquito de su propia empresa, de Microsoft. En un primer momento se supone que para tener liquidez 1.610.000 acciones. Empresas que no tienen cambios, pues prácticamente todas. Y aquí tendríamos las empresas que más peso tienen de todas. Como mencionábamos antes, tan solo en 5 valores, un 88,22%. Una cartera para nada diversificada, hay que tener en cuenta un 83,72% en 4 valores y un 88,22% de su cartera total en 5 valores y con un 53% en 2 valores de nada, directamente posicionado en sectores clave. Me necesitas para tus construcciones, para las carreteras, los edificios en los que trabajas y en los que vives, para la producción de la comida, para el propio consumo de la comida también estoy posicionado en supermercados, para el tratamiento de las aguas, para producir dichos alimentos, para consumo de animales y para consumo humano también estoy con Ecolab. Directamente es un empresario colocado en todos los sectores clave, ya sabéis que es un empresario que está detrás de todo esto, de lo que comemos, de lo que bebemos, de los inmuebles en los que vivimos y directamente las 2 posiciones más grandes, la empresa en la que yo creé que se beneficia de la tecnología, el sector más volátil, más rentable también de la historia, con venta de datos de por medio para beneficiarse también y en segunda posición, no por ello menos importante, el fondo de inversión, la empresa realmente que compra otras empresas de mi mejor amigo de Warren Buffett. Esta ha sido, señores, la revisión de cartera de Bill Gates, la revisión en profundidad. Vemos que la cartera prácticamente no se ha movido porque ya se encontraba en los sectores clave, en los sectores estratégicos para la humanidad, por tanto se beneficia de todo lo que las personas de a pie necesitamos. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.